El pasado martes se presentó un estudio de la Universidad Católica que confirma lo que yo digo aquí consistentemente, que la mayoría de los puertorriqueños son personas con valores cristianos. El estudio dice que el 94% de los puertorriqueños son cristianos y eso tiene que llevarnos a una pregunta inmediata. Si Puerto Rico es en su mayoría cristiano, ¿por qué el debate público de esta isla está dominado por una minoría secular que defiende exactamente a lo que los cristianos tenemos que defender? Yo quiero en este video, que no va a ser muy extenso en estos próximos minutos, desmontar tres cosas importantes. Primero, ¿qué dice realmente este estudio que muchos medios resumieron muy poquito? Segundo, ¿dónde está la fractura verdadera en nuestra sociedad? Y te adelanto que no es donde tú piensas, que yo sé que muchos de ustedes están diciendo la fractura está en la juventud. No, ese no es el caso. Y lo tercero, ¿qué tiene que ver todo esto contigo, con tu familia, con el Puerto Rico en el que tú y yo vivimos, que camina culturalmente en dirección opuesta a lo que los estudios dicen que son nuestras convicciones? Quiero darte la bienvenida a De Frente con Omaira, este espacio donde discutimos los temas sociopolíticos que más le importan a Puerto Rico desde una cosmovisión de valores cristianos y conservadores. Y como siempre, quiero invitarte rápidamente a que te suscribas a este canal, le des like a este video, comentes y compartas, porque son tus acciones las que nos ayudan a llegar a una mayor cantidad de personas. También, si tú quieres seguir conectándote fuera de este canal, yo quiero invitarte a ladiestra.com, la casa de los conservadores en Puerto Rico, donde como comunidad nos conectamos, aprendemos juntos. Ahí en La Diestra hay contenido exclusivo para los diestros, una comunidad increíble donde siempre estamos ahí conectados, así que me encantaría verte dentro de ladiestra.com. Y también tengo que hacer una invitación muy importante. Disculpo que no tengo un lower third, no tengo una información para poner aquí en la pantalla, pero la próxima semana, el 15 de mayo, La Diestra va a estar presente en el CPAC, súper importante, que va a estar en Puerto Rico. Para los que no conocen qué es el CPAC, es la Conferencia de Acción Política Conservadora. Es el foro de pensamiento conservador más influyente de Puerto Rico, y que eso llegue a Puerto Rico es súper necesario, y La Diestra vamos a estar allí presente porque esa es exactamente la clase de espacio de formación, de encuentro, de organización que necesitamos aquí en Puerto Rico. Así que a los diestros que ya nos siguen, excelente, y estamos esperando conocer a muchos más de ustedes allí este próximo viernes 15 de mayo en la conferencia del CPAC. Ahora, vamos al grano, vamos a lo que vinimos en el día de hoy. El estudio se titula Vida religiosa y espiritualidad en Puerto Rico. Lo publicó el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y se presentó, como te dije, el pasado martes 5 de mayo. Lo encargó la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, o sea, los obispos católicos que están bastante preocupados porque después de la pandemia mucha gente no volvió a la iglesia presencial. Lo realizaron la doctora Carolina Vila Porras y el doctor Jesús Vélez Méndez. Tuvieron 2 años de trabajo. 1,175 puertorriqueños fueron encuestados en todos los municipios de la isla. Yo te quiero mostrar por aquí rápidamente. Hoy fue reseñado en el periódico El Nuevo Día, donde dice: crece la brecha entre la identidad y la práctica religiosa. Eso salió hoy mismo, le dedicaron ese reportaje en el periódico El Nuevo Día que usted puede ir a leer. Y también tengo que decir que la conferencia donde presentaron el estudio está completa en YouTube. Lo puedes encontrar ahí en ese canal, Huellas del Futuro, ahí está toda la presentación que hicieron este pasado martes. Ahora, yo te digo, y lo digo con total transparencia, el estudio tiene un marco interpretativo institucional católico. Eso es legítimo, no hay nada malo con eso, pero me es importante reseñarlo. Y yo quiero de este estudio que ellos realizaron sacar una lectura paralela, igualmente legítima, pero desde el análisis cultural, que es lo que me gusta hacer aquí en mi canal. Los datos, pues mira, los datos son súper claros, hablan por sí solos, y lo que yo quiero hacer es preguntarles a ustedes, ¿verdad?, cosas distintas a las que preguntaron los autores de este estudio en esa presentación que, como te mostré, tú puedes ir a ver a YouTube. Ahora, yo quiero ir a los números. Que es en realidad donde podemos ver ciertas cosas que son importantes. Empezamos con ese número tan grande. 94% de los puertorriqueños se identifica como cristianos. 94%. Y yo sé que siempre decimos la mayoría de los puertorriqueños somos cristianos. Ya yo no puedo decir eso más. Prácticamente la isla completa, prácticamente todos los puertorriqueños son cristianos, si el número es el 94%. Puerto Rico, según el estudio, también es el país con mayor porcentaje en toda América Latina, donde la religión se considera
considera muy importante en la vida. Ese es tu caso. Cuéntame, tú eres de las personas que dice, no, la religión es algo súper importante para mí. Si ese es tu caso, escríbelo aquí en los comentarios. Según el estudio, mira, en toda América Latina, que son un montón de países con millones y millones y millones y millones de personas, pues Puerto Rico es de los países de toda América Latina que cuando tú le preguntas, dice, sí, mis convicciones religiosas son importantes en mi vida. Más que México, más que Argentina, más que Colombia. Estamos entre los 3 primeros países donde la gente dice que sí, que absoluta, completa y totalmente le darían educación religiosa a sus hijos. Hay un detalle más. Cuando vino María, cuando vino el COVID, cuando temblaron los terremotos aquí en Puerto Rico, el estudio dice que la fe se fortaleció. El 90% afirmó sentirse firme en su fe, no descristianizados, sino todo lo contrario. El 90% de las personas que hablaron en este estudio se sienten firmes en su fe y dice que a través de estas experiencias, María, COVID, terremoto, su fe se afirmó y crecieron. Esos son datos de un país que ha crecido en su fe, no de un país que ha perdido la fe, que es lo que nos tratan de enseñar. Puerto Rico es una isla donde la cristiandad sigue siendo la columna vertebral de nuestra identidad. Pero aún así, yo tengo que decir que a mí algo no me cuadra, porque el estudio mide 6 indicadores de vida religiosa y 5 salieron fuertes, salieron súper aceptables, pero hay un indicador de vida religiosa que se desplomó: los hábitos educativos y los hábitos sociales. Y de repente hay cosas que entonces comienzan a hacer sentido, porque los números no cuadran, pero si ese 94% de puertorriqueños que se considera cristiano, esa gran mayoría, que casi me permitiría decir a mí, prácticamente todo Puerto Rico es cristiano, pero el estudio también me dice que en los hábitos educativos y en los hábitos sociales hay como que un disloque, pues entonces yo tengo que traducir eso para ustedes, porque según el estudio, oramos, creemos, nos identificamos cristianos, pero no estudiamos la doctrina y no proyectamos nuestra cristiandad en la vida pública. Yo lo voy a repetir de una vez. Según el estudio, nosotros oramos, creemos, nos identificamos cristianos, pero no estudiamos la doctrina y no proyectamos la cristiandad en la vida pública. Y mira lo que dice la doctora Carolina Vila Porras, que fue una de las autoras de este estudio. Ella es teóloga y catedrática asociada de la Escuela de Teología de la Universidad Católica. Es coautora del estudio. Y hablando de la formación cristiana en la institución, ella dice, y la estoy citando textualmente, dice que esa formación no se ve proyectada en la vida diaria de los puertorriqueños. Eso es una extracción de su interpretación del estudio que le tomó 2 años hacer. Quiero que prestes atención, porque esa debilidad, la de los hábitos sociales y la de los hábitos educativos, afecta por igual a mayores y a jóvenes según las estadísticas. No es un problema de generación. Yo sé que la mayoría dice, no, porque la juventud, que están influenciadas por la música, que están influenciados solamente por las redes sociales. No es solamente un problema de la juventud, es problema de toda la cristiandad puertorriqueña. Los abuelos que sí van a misa, que sí van al culto, que sí van a la iglesia, según el estudio, también fallan en la proyección pública de la cristiandad. Los jóvenes, que algunos dicen que están alejados de la iglesia, yo difiero totalmente de esa estadística, presentan ese mismo patrón de falta de proyección política de cristiandad. ¿Y qué significa eso? Y aquí te voy a dar algunas respuestas, porque esto explica cosas como que, ¿por qué un país 94% cristiano aprueba un aborto sin límite gestacional? De hecho, estamos en un momento, yo no le he podido reseñar, ustedes saben que he estado bastante de viaje, hay algunos días que me correspondía tener videos y no los he tenido, así que lo tengo en el pipeline de las cosas que voy a discutir bien pronto. Pero tan reciente como la semana pasada o la semana anterior, la senadora Rodríguez Bebe tuvo que hacer un referido en justicia de las clínicas de aborto por incumplimiento, y aquí le llaman derechos reproductivos a matar un bebé en el vientre de su mamá. Y fíjate que esas son cosas que pasan frente a nosotros, que no generan ofensa, no generan protesta, cuando el 94% de los puertorriqueños, si son cristianos, el 94% de los puertorriqueños tiene que apoyar la ideología de defender la vida de los más inocentes. Esto que no se vive la cristiandad en la vida pública, ese 94% de los cristianos no proyecta la cristiandad en la vida pública, que es lo que reseña la doctora, explica también porque un currículo de perspectiva de género, que desde cuándo se está peleando con ese currículo en Puerto Rico. No se hizo una marcha gigantesca donde todas las iglesias, todos los cristianos se unieron para ir en contra de eso y se lo quitan.
y vuelve y se cuela un poquito, y lo quitan y vuelve y se cuela un poquito. Y eso está sucediendo constantemente en el Departamento de Educación, donde, si la estadística se mantiene, pues mira, el 94% de los que trabajan en el Departamento de Educación, si representan a los puertorriqueños, pues el 94% allí también tendría que ser cristiano. ¿Cómo es entonces que se sigue colando ese currículo de perspectiva de género? Esto también nos explica por qué la mafia del arcoíris, ustedes saben que así es como yo lo llamo, controla los espacios culturales y no tienen mayoría en nada, nunca, en ningún lugar. Siempre tienen protagonismo en los medios, siempre se les presentan como las víctimas en todo, una victimización que no existe, y jamás nos van a ganar en número. A los que creemos en el Señor, a los que somos cristianos, a los que estamos aferrados a una fe religiosa. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Es que el 94% de los cristianos son cristianos para decir que oran, que creen en Dios, que van a la iglesia, pero a la hora de la política pública se alinean con las creencias que van en contra de la cristiandad. Y mientras tanto, ese 6% no creyente nos ganan en formación, nos ganan en organización y nos ganan en la disposición de pagar un precio o pagar el costo. Y por eso es que logran que el 94% tambalee en los elementos más importantes: la protección de la vida, la protección de la niñez, la protección de la institución más sólida que debe tener toda sociedad, que es la familia. Los investigadores descubrieron que incluso los que hicieron este estudio, los no creyentes en Puerto Rico, gente, yo quiero que ustedes escuchen esto porque son cosas que yo las leía en el estudio y decía, pero es que esto, aquí hay algo que no cuadra. Ellos encontraron que los no creyentes en Puerto Rico, gente que dijo abiertamente, no creo en Dios, algunos están incluso culturalmente alineados con principios cristianos básicos. O sea, que la doctrina, algunos que no son cristianos, están alineados con la doctrina social de la iglesia. Como que el cuidado del prójimo, la dignidad de la persona, la familia como institución, que se defiende el matrimonio, que se defiende la niñez, que no se hormonice a los menores de edad, que no se mate un bebé en el vientre de su mamá, que no haya ideología en las escuelas. Mucha gente que no cree en Dios tampoco están de acuerdo con esas cosas. Hay algo que observa el doctor Jesús Vélez Méndez, que hizo este estudio, es sociólogo y catedrático asociado a la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Católica, y dice, Vélez señala que parecería existir, y cito textualmente, un puente cultural con la doctrina social, la iglesia y los no creyentes. Ahora, yo quiero que tú pienses en esto conmigo. Si tú sumas el 94% que se identifica cristiano, más los no creyentes que aceptan los principios morales básicos, pues la mayoría real en Puerto Rico es probablemente superior al 95%. Con más autoridad puedo decir, prácticamente todos los puertorriqueños son cristianos, pero aún así, los pocos que dominan el debate público hablan en nombre de una minoría que ni siquiera representa el 5%, y en todos los foros se le da representación como si ellos fueran el 95%. La minoría que nos gobierna culturalmente no representa ni siquiera al % de gente que no cree en Dios en Puerto Rico. Ahora, ¿qué yo digo en este canal una y otra vez? Que yo les repito a ustedes una y otra vez, y me han parado en lugar y me han dicho, pastora, ¿cómo es esa frase que usted dice de la familia? Lo digo una vez más. La primera línea de defensa de cualquier individuo tiene que ser la familia. Y constantemente también digo que la segunda línea de defensa de todo ciudadano, de toda persona, es su comunidad. Y en Puerto Rico, dentro de ese concepto de comunidad, se incluyen nuestra familia extendida, nuestros vecinos, los grupos a los que pertenecemos, y entre esos grupos a los que pertenecemos, obviamente está incluida la iglesia. Tanto la familia como nuestra comunidad, que incluye a la iglesia, son los dos brazos que sostienen al ser humano cuando todo se cae. Eso lo digo yo aquí constantemente, pero ¿saben qué? El estudio lo confirma, porque cuando llegó María, cuando llegó el COVID, cuando llegaron los terremotos, el Estado se evaporó delante de los ojos de muchas personas, y la iglesia, ¿saben qué? Se quedó, y está certificado en el estudio, y eso es lo que yo digo constantemente, no solo en este canal, sino en cada foro que tengo la oportunidad, porque todos nuestros foros atacan la iglesia, división de iglesia en Estado, ¿qué hacen los religiosos metiéndose en los temas gubernamentales? ¿Sabes por qué? Porque cuando hay problemas, la iglesia está presente. La gente comió en esos tiempos de COVID, de María, de los terremotos, porque la iglesia trajo comida. Los enfermos recibieron a alguien porque la iglesia los visitó. Los que estaban deprimidos fueron acompañados porque la iglesia los acompañó. Eso está certificado en el estudio que dice que el 94% de los puertorriqueños son cristianos.
Y por eso, escúchenme bien, por eso es precisamente que la izquierda lleva décadas tratando de erradicar o de domesticar, mira, yo diría almorzarse a los cristianos, a la iglesia consistentemente. La izquierda, y yo lo digo aquí una y otra vez, se especializa en redefinir los conceptos básicos que debe defender un cristiano. La familia, la iglesia, hasta que le vacía el sentido a todas esas cosas, empujando incluso a la iglesia fuera de ese espacio público. Me pasa a mí constantemente. Cada vez que uno de mis clips se va viral, lo primero que critican es que yo soy una pastora. Como si el hecho de que yo soy una pastora me hace menos digna de tener una opinión como ciudadana. No importa que yo soy una persona productiva, no importa que yo pago mis taxes, no importa que yo soy una persona educada, no importa que yo soy una esposa, que soy una madre, que soy una abuela, no importa que yo contribuya a la sociedad. No, eso no importa. Se toma en consideración ese título de que soy pastora para enseguida venir a decir separación de iglesia y Estado, algo que ni siquiera ellos mismos entienden y que yo he explicado aquí una y un millón de veces, lo seguiré explicando, que la separación de iglesia y Estado se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos para proteger a la iglesia del Estado y no al Estado de la iglesia. La gente escucha separación de iglesia y Estado y no sabe ni siquiera lo que significa. Y este cálculo que hace nuestra izquierda es bien sencillo. Escúchalo bien. Porque un individuo que no tiene familia, que no tiene comunidad, que no tiene unas convicciones religiosas, unas convicciones morales, unas convicciones éticas que se conviertan en columna de su carácter bien puestas, es un individuo dependiente del Estado. Y un individuo dependiente del Estado es un individuo manipulable. Y eso es lo que la izquierda busca. Busca esa dependencia total del Estado. El Estado es responsable de todo. Ahí es donde tú ves que siempre estás cuestionando qué va a hacer Puerto Rico por nosotros, los conservadores, los gentes de valores. Comenzamos con la familia. La familia atiende los asuntos primordiales y luego la comunidad y al final el Estado. Cuando te quitan la familia, cuando te quitan tu comunidad, cuando te quitan a tu iglesia, no te están liberando. Eso es lo que te quieren vender, que te liberan. Te dejan huérfano. Y te dejan huérfano ante un Estado que quiere ser dueño de todo, dominar todo y manipularte. Ahora, antes de seguir, yo quiero ser justa. El silencio de la mayoría cristiana no es culpa de una sola persona. Y esta es la esencia de este video. Oro porque toda la audiencia que vea este video por lo menos llegue hasta aquí. Yo quiero distribuir responsabilidades y yo sé que algunos quizás se van a incomodar. Porque ¿quién es responsable de que haya un 94% de cristianos que oran, que dicen que son cristianos en sus valores, que van a la iglesia, que no tienen problema en decir, sí, yo creo que en Jesucristo, yo creo en el Cristo, yo creo en el Señor, pero a la hora de la verdad, cuando le piden una opinión del aborto, se esconden. Cuando le piden una opinión de la ideología de género en las escuelas, se esconden. Cuando se les habla acerca de los intentos que tiene la izquierda de hormonizar a nuestros niños, de mutilarlos, no saben qué decir, se tienen que quedar callados. ¿Quién es responsable de eso? Primera responsabilidad. La primera línea de defensa de todo ser humano, la familia. La familia que dejó de transmitir fe como convicción y que lo pasó como un folclore. Se va a la iglesia, pues mira, por tradición. Pero no es eso lo que tenemos que hacer solamente. Tenemos que reconocer hoy que la gente que ha mantenido su fe firme, que mantienen a sus familias unidas y que los mantienen firmes en la fe, son las familias en la mayoría donde se conservan los valores y se mueven de generación en generación. Y que hay familias que de la boca para afuera se dice que son de fe, pero es como una tradición decorativa. ¿Por qué? Porque esas familias no transmiten los valores que se sostienen dentro de la palabra del Señor y que son los valores que sostienen a las sociedades. ¿Cuál es la segunda responsabilidad? Pues mira, yo voy a ser bien clara, a muchos les va a extrañar que yo diga esto, pero la segunda responsabilidad sí la tienen la iglesia, las congregaciones, las parroquias. ¿Por qué? Porque predican la palabra del Señor, que es lo más importante, a eso fuimos llamados, pero no insertan la conciencia cívica. Se tiene a la homilía como único curso de teología que recibe ese creyente que se sienta en las iglesias. Y tenemos a través de las iglesias que formar la conciencia cívica de nuestros feligreses. Mire, nosotros en nuestra iglesia, Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina, Puerto Rico, nosotros nos encargamos de enseñarle a nuestros jóvenes, siempre en las elecciones le enseñamos por qué es importante que voten, dónde se tienen que registrar, qué cosas van a encontrar en esa papeleta. Nunca, y escúchenme bien, nunca apoyamos un partido desde nuestro altar y nunca tampoco avalamos a un candidato en específico. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, pero sí
En esa responsabilidad está ejercer el derecho al voto y eso nosotros lo enseñamos. Y tenemos cursos especiales de donde, por ejemplo, salió una aliana del Rabbit Hole, Ralian Oxio, que ustedes lo ven ahí a través de los medios, también miembro de nuestra iglesia, y fueron en nuestra iglesia enseñados a tener una conciencia social. Pero no todas las iglesias son así. De hecho, muchas de nuestras iglesias, sus grupos de la juventud, lo que están es entreteniendo a los jóvenes. Y me da pena decirlo con bobería. En nuestra iglesia nosotros llevamos a los jóvenes a hacer misiones. En nuestra iglesia nosotros le enseñamos a los jóvenes la conciencia social, que es importante, cuáles son los valores que ellos tienen que sostener socialmente, cómo defenderse de la ideología de género cuando ellos llegan a su universidad, cómo defenderse de esos profesores que les quieren obligar a escribir con la E todo en lugar de dar el femenino y el masculino. Pero tercero, escúchame bien, sí, hay una institución que debería albergar y representar ese 94% de la población que está fragmentada. Está fragmentada porque miramos más los apellidos de que soy católico, de que soy evangélico, de que soy protestante, de que soy episcopal. Y nos olvidamos que con una voz unificada podríamos hacer mucho más. Y hay demasiada timidez con los grandes debates morales en esas grandes esferas. Y eso es un problema real que este 95% que decimos ser cristianos, de alguna manera vamos a tener que atender. Tenemos que dejarnos de chiquita y tenemos que comenzar a unificar en lugar de seguir dividiendo. Y por eso ustedes ven que yo soy evangélica, protestante, pentecostal, pero jamás hablo de la Iglesia Católica de una manera despectiva ni de ninguna otra religión. Primero, porque defiendo la libertad religiosa. Y segundo, porque entiendo que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Tercero, porque los que juegan dominó saben que hay un principio que dice divide y ganarás. Y yo no estoy aquí para dividir. Yo estoy aquí para añadir. Y el Estado y nuestra cultura, la academia, la prensa, la propia judicatura, la burocracia educativa, todas esas cosas han sido capturados por una visión que no es la del 94% de los puertorriqueños, pero que lamentablemente sí está organizada. Pero hay algo esperanzador que yo puedo ver por lo menos en este cuatrenio, porque nuestra legislatura en el 2025 ha demostrado que cuando hay voluntad coordinada, pues mira, esa mayoría del 94% sí gana. Y tenemos unas cuantas leyes como la Ley 14 de la libertad religiosa, la Ley 63 de la protección de menores, la Ley 89 de los derechos prenatales, esa Ley 122, la Ley 143, que se han aprobado en este cuatrenio. Pues mira, eso me deja saber que no estamos perdidos, que ha habido como un despertar. Y tengo que decir que por lo menos esa agenda conservadora en estos últimos años, en este último año, ha avanzado personaje. Pero hay un personaje nuevo delante de nosotros que tenemos que identificar y tenemos que conocer, que salió a relucir en ese estudio. Porque el estudio descubrió que muchos puertorriqueños seleccionan su concepto, su definición de Dios. ¿Sabes cómo? Influenciados por contenidos digitales, influenciados por influencers, perdónenme la redundancia, no por la doctrina formal. Y eso es a lo que se refería la doctora cuando dice que la doctrina formal no está como columna vertebral de ese 94% que dice que son cristianos. Entonces, hoy la gente es cristiana y quiere alimentar su doctrina con TikToks, con Reels, con videitos de influencers que lo que quieren es decir cositas que parezcan inteligentes y hacerse famosos con contenidos digitales. Necesitamos doctrina formal. El algoritmo no se puede convertir en el catecista o en el maestro de la escuela dominical de nuestros puertorriqueños. No puede ser. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Si decimos yo soy cristiano, que tengamos la doctrina, que entendamos qué significa ser cristiano, que entendamos cuáles son las políticas que tenemos que apoyar y cuáles no podemos apoyar, pero ni por casualidad. Que sonar políticamente correcto no puede ser más importante que sonar cristiano. Pero hay otra cara. Y este giro es mío, esto no es del estudio. Porque yo sé que la mayoría de ustedes, cuando yo dije que yo quiero hablar de las cosas que salen de este estudio, pensaron, ay, pues la juventud, pastora, la juventud que está perdida. Pero yo tengo que decir que yo siento mucha alegría con lo que estoy viendo que está sucediendo en el día de hoy, porque hay una nueva generación de jóvenes cristianos, conservadores, que están creando contenido, mira, inteligente, contenido articulado, que tiene análisis sociopolítico serio y lo hacen también en las redes sociales. Y yo quiero que tú sepas que, ¿sabes qué? Eso también es Puerto Rico. Eso también es esa mayoría
que está comenzando a utilizar las mismas herramientas que la minoría ha utilizado para colonizar a nuestra cultura. Escúchame bien, hay un algoritmo que te puede quitar la fe, pero ese mismo algoritmo te puede devolver la fe si la mayoría decide llenar los algoritmos con los contenidos correctos. Y por eso es que ustedes me ven aquí. Yo soy una predicadora, yo soy autora, viajo constantemente, predico el evangelio por toda Latinoamérica, creo hace años contenidos específicos para mujeres, creo que ha aportado mucho a la vida de miles de mujeres en el mundo entero, pero ¿saben por qué me tomo el tiempo de crear estos videos, de hablar de estos temas, de comenzar a presentar quizás un ángulo diferente de las cosas que suceden delante de nosotros sin que nos demos cuenta? Porque es importante, porque tenemos que llenar nuestros algoritmos de contenido que esté basado en doctrina, que esté basado en principios. Y el estudio de la Pontífica Universidad Católica nos puso ese espejo delante. La pregunta no es si somos cristianos. El 94% de los puertorriqueños dice que es cristiano. La pregunta es si esa identidad va a seguir siendo como una decoración cultural o si vamos a recuperar la formación, la organización y la valentía de defender nuestras posturas y nuestras convicciones públicamente. Y para eso estoy yo aquí, para eso está La Diestra. Me gozo con cada creador de contenido que está haciendo, utilizando los temas sociopolíticos y presentándolos de una manera inteligente. Y yo, mientras Dios pueda y Dios me lo permita, aquí voy a estar 2 o 3 veces a la semana publicando videos para ustedes, publicando contenido, creciendo a esta comunidad de cristianos para que tengamos claro, pongamos los puntos sobre las IES en los temas sociopolíticos que nadie nos explica. Y que si nos dejamos llevar por esa súper extra hiper minoría que domina nuestros espacios públicos, pues mira, continuamos con la confusión que hoy es evidente a través de este estudio. La buena noticia es que la mayoría existe. La buena noticia es que somos la mayoría. La mala noticia es que la mayoría calla. Y mientras callen, van a seguir siendo gobernados por una minoría que es ruidosa, que está organizada y que está dispuesto a pagar los costos sociales que lamentablemente muchos no quieren pagar. Y yo no estoy incluida en ese grupo porque sí, yo estoy pagando el costo social de estar aquí, de dar mi opinión, de presentar todos estos ángulos de los asuntos sociopolíticos que nadie te va a presentar en ningún periódico, ni en ninguna emisora de radio, ni en ningún programa de televisión. Ahora, antes de yo irme, porque dije que este video iba a ser corto y no creo que haya sido tan corto como yo pensé, yo quiero dejarte una pregunta. Y quiero que ustedes se desborden en los comentarios. Si somos 94% cristianos, dime tú qué debe hacer cada uno de ese 94% para que esta mayoría, los que somos mayoría, dejemos de ser silenciosos. ¿Qué hay que hacer en la familia? ¿Qué hay que hacer en la iglesia? ¿Qué hay que hacer en el trabajo? ¿Qué hay que hacer en las redes? Yo quiero leerlos aquí en los comentarios y yo los veo en el próximo video.